Salud y Vida, en Hola Honduras. Un tema muy interesante esta mañana, ya que con la llegada de las lluvias al territorio nacional podría complicarse los casos de COVID-19 y hablando específicamente de los problemas respiratorios. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Johan Sánchez, a quien le damos la bienvenida esta mañana, e invitarle a la población hondureña, si tiene algún interrogante respecto a este tema, puede hacerlo a través de 3182-4375 u otro tema que aquí estaremos respondiendo. ¿Cómo está, doctor? Hola, Ale, buenos días, un placer estar nuevamente aquí contigo y con todo su teleauditorio. Pues en realidad preocupados, la situación actual es difícil. Con el preámbulo de la nota, vale más que tenemos el mejor gobierno. ¿Cómo sería si tuviéramos uno malo? No quisiera ni imaginarme cómo estaríamos en ese caso. No tenemos vacunas, no tenemos centros asistenciales, los hospitales están colapsados, la cantidad de pacientes cada día va en aumento y tienen el cinismo y el descaro de decir que estamos bien. En realidad es difícil, si tú haces una evaluación, por ejemplo aquí en el set, en el canal, y evaluamos, por ejemplo, qué esperanza o qué expectativa tienen de vacunarse, es mínima. Es mínima, totalmente. En realidad la cantidad de hondureños que se ha vacunado, cuando uno se da cuenta, cuando uno evalúa, se da cuenta que hay alguna cantidad de gente que ha sido vacunada, pero porque ha tenido la posibilidad de salir del país. Dicen que el presidente, un buen presidente, sí, que sí ha vacunado a un montón de hondureños, no es el que mencionaron antes, es tal vez Biden. Biden se ha vacunado a una gran cantidad de hondureños que están en Estados Unidos, por ejemplo, o muchos hondureños que han podido y han tenido la posibilidad de viajar a otros países y vacunarse, como por ejemplo El Salvador o incluso Nicaragua. E incluso también Europa, ¿verdad? Que de alguna manera también está con la inmunización. Mire, a mí me llama poderosamente la atención el hecho es que estamos en una situación complicada y grave, hablemoslo así. Usted pasa por los centros de triaje y es impresionante la cantidad de personas e incluso las ambulancias que están afuera trasladando a personas que llegan en estado de gravedad a los triajes y necesitan de inmediata asistencia o prácticamente oxígeno. Ante esto, ¿cómo está el panorama para los próximos meses, doctor? Hablando específicamente que no tenemos vacuna, hablamos de las 6,000 que ingresaron este fin de semana, de la Sputnik V, pero ¿qué va a pasar con el resto de la población hondureña? Ok, Ale, en realidad es bastante complejo, es difícil, porque como tú dices, en realidad sí hay ambulancias quizás afuera de los triajes esperando poder trasladar a los pacientes que estén más complicados a los hospitales, pero el problema es que en los hospitales muchas veces no hay cupo. Los pacientes que se van a trasladar es porque habitualmente están muy complicados, tienen mucha dificultad para respirar, tienen alteraciones severas en sus marcadores inflamatorios y estos pacientes ameritan atención inmediata colocando el oxígeno. Incluso el hecho de trasladarlos ya implica un riesgo para estos pacientes, pero el hecho de que no sirve de mucho que solamente se traslade de un triaje a un hospital si en el hospital no hay forma de recibirlo, porque los hospitales están llenos. Los hospitales, al menos en el cupo donde se van a recibir los pacientes que ameritan alto flujo o cualquier tratamiento de cuidados intensivos para un paciente delicado por COVID, no hay cupos, entonces hay que esperar. ¿Cuál es la triste realidad de esto? Para que esto se dé, para que haya un cupo en un hospital, a veces la gente, ay, ojalá que encuentre un cupo. Cuando uno pide ojalá que encuentre un cupo, es como decir, ojalá que se muera alguien para que me den el cupo a mí. Entonces, obviamente es una situación fea, triste, delicada, que nadie quiere estar en esa condición, pero ya llegamos a ese punto, porque volviendo al tema del espectacular gobierno que tenemos, prometieron 93 hospitales que brillan por su ausencia. Entonces, en realidad, no tenemos capacidad instalada, no hay logística, y lo poco que hay, lo que se logra hacer es que de repente en algún momento se está como alguna barrera, como algún mecanismo de contención, aguantando a los pacientes delicados para que cuando se abra un cupo en algún hospital se le pueda trasladar. Pero esto, como decíamos, muchas veces puede terminar en el fallecimiento de ese paciente. Hablemos también sobre lo que está pasando precisamente en Olancho. Olancho es uno de los departamentos donde está precisamente ahorita, quizás el epicentro no sería el término indicado, pero sí hemos estado viendo continuamente casos de COVID-19, muertes continuas, y podríamos decir que la alarma específicamente está en este departamento, en todo Honduras, pero con mayor incidencia en este departamento. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan precisamente del departamento de Olancho? Hay una desventaja con respecto al departamento de Olancho. Olancho es un departamento enorme, es un departamento con la mayor extensión de tierra y una buena cantidad de población. Y tristemente hemos tenido la oportunidad de ver cada vez que se hacen tomas, o que se hacen intervenciones, que se hacen entrevistas, que ustedes los medios de comunicación visitan, por ejemplo, alguna localidad en Olancho o los municipios más grandes, Juticalpa y Catacamas, podemos ver cómo la población
a pesar de todas las dificultades que está teniendo y a pesar de que no encuentran cupo, sabemos cómo los hospitales de allá, el hospital de Juticalpa o el hermano Pedro de Catacamas, están a tope. Y aún así miramos cómo la gente en las calles anda sin mascarilla. ¿Por qué? Porque muchas veces el uso de la mascarilla lo hemos estandarizado en las grandes ciudades, en Tegucigalpa, en San Pedro, quizás en Ceiba. Pero en todos los otros lugares donde tú ves, en todas las comunidades rurales o en cualquier otra de las ciudades más pequeñas, es muy poca la gente que se preocupa por mantener el distanciamiento o por usar correctamente la mascarilla. Incluso, o porque no hay una incidencia tan grande, creemos nosotros, de COVID-19. Entonces nos confiamos a que no hay tanta incidencia como en Tegucigalpa, como en San Pedro Sula, en Cortés, y venimos y no tomamos las medidas de bioseguridad. Y eso es precisamente quizás lo que está pasando en Olancho. Es importante recordar, Ale, que si yo no tomo muestras, no voy a tener casos. Entonces, la mayor cantidad de muestras que se toman vienen generalmente de Tegucigalpa y San Pedro Sula. En cualquier otro departamento del país puede ser que tengamos grandes brotes y que no estén siendo reportados, que tengamos un subregistro de casos, que no tengamos todos los casos que realmente se presentan y solamente estamos documentando los pacientes que llegan fallecidos, los pacientes que llegan complicados. Además, hay que recordar que afortunadamente, cuando a alguien le dicen usted tiene COVID, usted está positivo por coronavirus, no es una sentencia de muerte. Pero tenemos que tener la conciencia clara de que cada vez que alguien se le diagnostica por coronavirus, tiene que aislarse y permanecer lejos del contacto de sus demás seres, ya sea su familia, compañeros, el trabajo, porque muchas veces, y he conocido casos donde hay personas que salen positivas y por el miedo al estigma, incluso hasta por miedo a perder el trabajo, no comentan y continúan trabajando o continúan realizando sus actividades familiares de forma, digamos, normal. Doctor, hay una interrogante y se la hacía tras cámaras antes de iniciar con este segmento y es, empezó la temporada lluviosa, empezó la temporada ciclónica en el Atlántico, los casos de dengue, no solo de COVID, van a aumentar en esta temporada, que hay que tenerlo en cuenta. Pero hablando específicamente del COVID, ¿cómo esta temporada podría perjudicarnos en el territorio nacional y sobre todo a los pacientes que tienen asma o tienen alguna patología con el tema respiratorio? Muy interesante, muy importante la pregunta, Ale. En realidad recordemos que todos los pacientes que presentan problemas de tipo alérgico, los pacientes que se conocen como pacientes atópicos, los pacientes que presentan, por ejemplo, cuadros de asma crónico, pueden presentar perfectamente bien en estos tiempos en que cambia el clima, que haya de repente descensos bruscos o incluso los aumentos bruscos que hemos tenido. Esto puede generar que un paciente asmático puede presentar crisis. Y si además esto le va a representar tener que acudir a consultas a los hospitales, recordemos que los hospitales son los lugares donde están más contaminados y que pueden ser un foco de contaminación para cualquier persona. Yo he conocido muchos casos que se mantenían perfectamente sintomáticos, pero por uno u otro motivo tuvieron que visitar un hospital por cosas que no tenían nada que ver con COVID y se infectaron. Entonces, obviamente, si tenemos pacientes que están, por ejemplo, niños o pacientes asmáticos, pacientes alérgicos, pacientes riníticos, incluso pacientes fumadores que ya presenten algún deterioro pulmonar, si además de esto llegan a contagiarse con COVID, obviamente que su riesgo de mortalidad es mayor. O sea, no solo de contagiarse, sino de complicarse y fallecer. Ahora bien, el caso del dengue no lo dejemos a un lado, ¿verdad? Porque el dengue sigue matando a personas y no solo hondureños, sino que a nivel también mundial. ¿Cómo vamos a contrarrestar estos dos escenarios complicados? El dengue, que en los últimos años hemos visto bastante mortalidad en cuanto al dengue, y el COVID-19, que actualmente lo estamos pasando a nivel mundial. Se ha mencionado, Ale, que el COVID ya se plantea como una enfermedad endémica, algo que lo vamos a tener permanentemente en nuestra región. ¿Cómo ya tenemos el dengue? Entonces, solamente es una enfermedad más que se viene a sumar, pero normalmente sabemos que en el momento en que empiezan a aparecer las lluvias, empiezan a aparecer las aguas estancadas, obviamente empiezan a proliferar los criaderos de zancudos y eso nos va a generar un aumento del dengue. Muchas veces se va a complicar porque el dengue también es una enfermedad viral, al igual que el COVID. No es una enfermedad que amerita antibióticos, sino que es una enfermedad que amerita manejo y que muchas veces, tanto como el COVID, requiere hospitalización y exámenes de laboratorio de forma permanente, cada día o cada 2 días. Entonces, esto implica un costo, tanto para el paciente como para el Estado, como para quien se encargue de manejar esos pacientes. Y obviamente que si tenemos un paciente que se complica, ya sea que tiene COVID y hace dengue, o que tiene dengue y se contagia de COVID, la posibilidad es mucho mayor para que se complique. Es como el dicho común que está a 2 puyas. Y es un paciente que se puede complicar por cualquiera de las 2 vías. Recordemos que en el caso del dengue podemos tener sangrados y en el caso del COVID más bien es un estado protrombótico. Cualquiera de las 2 condiciones puede ser sumamente delicada y definitivamente que cualquiera de las 2 puede ser mortal para el paciente.
Hemos hablado de esto desde que inició la pandemia del COVID-19 en Honduras. Hemos hablado de la línea de los síntomas, hemos hablado de las medidas de prevención o las medidas de bioseguridad, pero vamos a reiterar algo bien importante esta mañana porque sí me parece interesante, y es los casos o las personas que tienen COVID-19 presentan tales síntomas y las personas que tienen dengue presentan tales síntomas. En su gran mayoría son síntomas similares a las del dengue. Es por esa razón que muchas personas que tienen dengue dicen probablemente tengo COVID, porque se asimilan muchísimo los síntomas. Pero ¿qué va a específicamente a dividir qué es el dengue y qué es el COVID? Vamos a específicamente hablarlo esta mañana, doctor, porque sí me interesaría dejarlo bien claro ante las personas que nos están viendo y escuchando. Ok, Ale, en realidad es muy importante recordar, ambas son infecciones virales. Ambas enfermedades son producidas por un virus, así como también tenemos muchos otros virus que no han dejado de circular. Seguimos teniendo virus como varicela, tenemos en circulación virus de diarreas, tenemos infinidad de virus que no es que desaparecieron ni dejaron de afectar a la población. Ahora, para tratar de establecer una diferencia entre COVID y dengue, es muy importante que habitualmente el dengue como tal se presenta con mucha fiebre. Un paciente con dengue sin fiebre es muy difícil, entonces más bien tendremos que sospechar o buscar otra cosa. El COVID, muchas veces, a pesar de que la fiebre también es uno de los síntomas cardinales, recuerden, en el caso de COVID, si usted tiene fiebre, si usted tiene tos y tiene dificultad respiratoria, tiene una alta posibilidad de estar infectado por COVID. Ahora, si solamente tiene fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor en las articulaciones, o empieza con algunos rash, algunos puntitos rojos en la piel, en distintos lados, muy posiblemente sea dengue. En cualquiera de los dos casos, si hay mucha fiebre, sea que haya o no haya tos, sea que haya o no haya dolor de cuerpo, usted tiene que acudir a consulta, porque muchas veces incluso el criterio clínico puede ser difícil y además del criterio clínico tenemos que realizar exámenes de laboratorio, porque no sabemos en qué momento tenemos algunos pacientes que dicen, no, vamos a esperar un par de días a ver cómo mejora la fiebre y lejos de mejorar va empeorando. Aparte de tener fiebre, empieza con más dificultad respiratoria en el caso del COVID o en el caso del dengue, aparte de la fiebre y aparte del dolor muscular, empieza con sangrados. Entonces, lo ideal es no dejar complicar al paciente, no dejar pasar mucho tiempo, porque si tenemos un paciente con dengue que llega ya después de que tiene menos de 100.000 plaquetas, 60.000 plaquetas, por ejemplo, y es un paciente que amerita manejo hospitalario y con una vigilancia permanente, porque un nivel de ese tipo de plaquetas podría generarle que en cualquier momento pudiera presentar sangrados externos. En términos absolutos, prácticamente, o lo que nos está hablando en general, es no descuidarnos ni del dengue ni del COVID-19, porque ambos matan, ambos son letales. No solo existe el COVID-19 en el mundo y específicamente en Honduras, sino que también el dengue, que ha cobrado la vida de muchísimos hondureños durante muchísimos años. Y no hablamos actualmente de este momento. Lo tocamos y lo abordamos este tema porque ya lo mencionábamos al inicio del programa, ya lo mencionábamos hace un momento. La temporada lluviosa se inició en el país, aparte de que somos muy vulnerables con el tema de las lluvias, se presentan múltiples enfermedades por las lluvias, porque hay muchas personas que todavía siguen precisamente en el norte del país sin tener un hogar, sin tener un techo, y esto va a generar complicaciones de salud, no solo el dengue, no solo el COVID, incluso también enfermedades en la piel y respiratorias. A 6 meses de haber tenido los problemas de ETA y OTA, parece increíble, casi la mitad de un año, ya vienen las siguientes lluvias y todavía no se ha hecho nada con esa gente. Entonces es muy importante que ustedes recuerden, no limitar las medidas de prevención. Ya hemos hablado infinidad de veces acerca de las medidas de prevención con respecto al COVID. El distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel, para tratar de disminuir el COVID. Pero también tenemos que continuar con las medidas de prevención del dengue. Evitar la acumulación de agua, mantener, si tenemos agua en pilas o almacenada en nuestra casa, mantenerla tapada, utilizar los mecanismos como el abate y las otras cuestiones. Es que prácticamente son totalmente diferentes las medidas, pero es lo que continuamente venimos hablando. Las medidas tanto de higiene en un hogar van a contrarrestar cualquier tipo de virus. Entonces, es importante la limpieza dentro de los hogares, eso sin duda alguna, y eso es en general, ¿verdad? Porque ahora con el tema del COVID-19 hemos aprendido a ser más aseados, hemos aprendido a ser más higiénicos, hemos aprendido a que debemos de hablarnos y saludarnos hasta con los ojos ahora. ¿Por qué? Porque esta se supone es la nueva normalidad, que no queremos que sea nuestra normalidad. Queremos regresar a aquellos tiempos donde podíamos compartir sin ningún tipo de problemas. Quizás problemas económicos y otros, pero no en el tema de la salud específicamente. Fíjate, Ale, que últimamente yo he visto cómo, o tú lo puedes ver, cualquier persona lo puede ver a nivel de redes sociales, cómo ha habido un relajamiento con respecto a las medidas con respecto al COVID, como cada día más hay más reuniones, como, bueno, venimos de Semana Santa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, doctor? Que las personas que se han inmunizado quizás
se han ido a vacunar a otros países, son esas personas las que están generando precisamente ese tipo de eventos y fiestas en diferentes sectores del país. Y se lo menciono, ¿sabe por qué? Porque conozco a muchísimas personas que ya se fueron a inmunizar a Estados Unidos y son las que están generando las fiestas los fines de semana. Sí, y lo vemos continuamente, como te digo, en las redes sociales se mira todos los días gran cantidad de gente en reuniones sin mascarilla. Sin mascarilla. Y el hecho de que estemos vacunados no nos exonera completamente de poder contagiarnos. Incluso, por ejemplo, en el caso nuestro que estamos en el área hospitalaria, obviamente que tenemos que continuar con las medidas, incluso como que si no hubiéramos sido vacunados. Pero cualquier persona en la población general que no tiene acceso a la vacuna todavía, mi recomendación es que usted considere que cualquier persona que esté en su entorno, que se le acerca o que trabaje con usted o que viva con usted, potencialmente pudiera estar infectada. Entonces no es como menospreciar o como discriminar a alguien, pero es tratar de cuidarse uno mismo. Totalmente. Su última valoración respecto a este tema, doctor, tan importante e interesante. Creo que está más decir, ¿verdad?, que debemos de cuidarnos siempre, independientemente de lo que está pasando, tanto con las tormentas tropicales que se vienen, pues, o que ya la han pronosticado, con el tema del COVID, con el tema del dengue. Muchos problemas que tenemos como país, definitivamente. Totalmente, Ale. En realidad, pues, recordarle a la gente tratar de cuidarse, no descuide las medidas de seguridad, usar su mascarilla, enamórese de su mascarilla, además, lavado de manos permanentemente y distanciamiento. Y con respecto al dengue, por ejemplo, recuerden que el dengue no es necesario que usted esté cerca, o sea, porque esté cerca de alguien que tenga dengue no se le va a transmitir, pero sí se va a transmitir si hay zancudos que están en esa localidad. Y un zancudo puede viajar y cubrir un área más o menos de hasta cerca de 10 casas. Entonces tratar de cuidar tanto en nuestro medio como en nuestro vecindario a los vecinos, es decir, si alguien tiene problemas de almacenamiento de agua o desecho, llantas, cualquier cosa, recójalas, quítelas, limpie. Y limpie, totalmente. Gracias al doctor Johan Sánchez por su visita. ¿Dónde lo podemos encontrar rápidamente? La clínica que está en la calle principal de la colonia Alameda, ahí en el edificio del Laboratorio Médico Hondureño. Así es. Bueno, muchísimas gracias al doctor Johan Sánchez. Al tomar las medidas de bioseguridad y también mantener limpio su hogar es importante. Ahí podemos ver en pantalla donde lo puede contactar, 2235-6366 y al WhatsApp 9511-5699. Nos vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie, regresar con más información aquí en Hola Honduras.